Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo le da la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa. Gracias por seguirnos, gracias por compartir nuestros mensajes en las diferentes plataformas de Internet y gracias a todos los voluntarios que permiten llevar adelante el programa de Enlace Latinoamericano Europeo. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos con Daniel Simancas, eh, quien es médico cirujano, PhD en metodología de la investigación biomédica y salud pública, máster en epidemiología clínica, máster en salud pública, docente y director de investigación de la Universidad eh, Técnica Ecuador, autor de varias publicaciones internacionales y regionales, y nos acompaña esta noche con el tema Sindemia en Ecuador, tosferina, fiebre amarilla y leptospirosis. Él le da la más cordial bienvenida en nuestro espacio al doctor Daniel Simancas. Tiene usted la palabra. Hola con todos, buenas noches. No sé si me escuchan. Perfectamente. Sí, muy bien. Bueno, primero agradecido por la invitación, realmente para los que hacemos la Universidad UTE de Ecuador, el Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología de, de Ecuador, pues hemos estado muy contentos de esta invitación y vamos a intentar comunicar a la ciudadanía, em, los escuchas de lo que está pasando en el país. Yo quisiera dar una breve introducción antes de compartir la pantalla, más o menos para dar un panorama general de lo que está pasando en Ecuador y luego vamos a ver algunos datitos en la presentación. Entonces, la pandemia del COVID-19, como todos lo sabemos, ha dejado varias enseñanzas en cuanto a lo que se refiere al enfoque que se debe dar a las intervenciones en las crisis sanitarias, ¿no? Entonces, hay varios postulados, varias teorías. Una de ellas es la pandemiología, donde señala que las epidemias se deben examinar y estudiar no solamente desde los fenómenos biológicos, o sea, no solamente el mosquito, no solamente la bacteria, no solamente el virus, sino todos los procesos sociales y culturales, incluso políticos, que agravan y potencializan el impacto y las consecuencias de estas infecciones, ¿no? Ecuador ha sido investido, hablando desde el punto de vista epidemiológico, por la concurrencia de tres brotes, ¿no? El de tosferina, un brote de leptospirosis y un brote de fiebre amarilla. Esto lo que ha hecho es denotar o explotar lo que está pasando en las regiones más vulnerables del país. Ha expuesto este tejido social que está roto y agujereado y en donde se vierten deficiencias que lo que producen es amargura e impotencia en los científicos, en los médicos y también en las familias que han tenido que ver fallecer a sus niños. Este escenario constituye un ejemplo, yo diría hasta paradigmático, de cómo aplicar estos conceptos de sindemia e infodemia también. La infodemia, empiezo por la segunda, es esta falta de capacidad de certezas en la comunicación efectiva del riesgo en salud y que ocasiona también inseguridad, provoca pánico en la población. Y la sindemia, que como les manifestaba, era una confluencia de comportamientos epidemiológicos no esperados que se juntan con determinantes sociales de la salud. Ecuador registra al menos 15 muertes por tosferina, la mayoría en menores de un mes,
no vacunados. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Es decir, los muertos son no vacunados. Em, Se suman las 8 muertes por leptospirosis en comunidades indígenas amazónicas, especialmente en Taisha, y 5 muertes de fiebre amarilla de los 6 casos reportados, ¿no? Que datan de una letalidad por encima del 80%, que es inusual en la región, que está también en brote, ¿no? Y por encima de estas cifras epidemiológicas, lo que me gustaría conversar con ustedes también es de que entramos en ciclos viciosos de inequidades estructurales en salud y protección social. Es decir, hay zonas olvidadas todavía en el país que carecen de servicios básicos y de saneamiento, ¿no? Y no hay que ser un erudito en la materia epidemiológica para entender que la pobreza, que el acceso inequitativo a la salud, que la desnutrición infantil aumentan la vulnerabilidad de ciertas poblaciones y lo que producen es que estos brotes causen muerte y afectación de las familias, desesperanza. Por ejemplo, en Taisha, estas 8 muertes en niños que vivían en condiciones muy, muy deplorables, nadaban en ríos con excremento, con excretas de animales, de roedores, con ausencia casi total de servicios básicos, un abandono institucional no solamente del Estado, sino de los gobiernos locales, la escasa vigilancia epidemiológica que se tiene también en estos sectores. Y aparece también un tema de la fiebre amarilla, una enfermedad ya prácticamente olvidada por muchos, por una insuficiente cobertura de vacunación. Muchos de estos casos son también en personas que están trabajando en minería ilegal. Eso hay que notarlo, es decir, posiblemente la falta de regulación de estos sitios de trabajo provocó esto porque los que van a las petroleras, los que trabajan en la zona selvática, los médicos, todos ellos están inmunizados contra la fiebre amarilla, pero estas personas que están ilegales, pues en problemas de movilidad humana también, indocumentados, pues son los que están falleciendo en estos momentos, ¿no? Con respecto a la tosferina, ahí sí podemos advertir que se provocó una infodemia, es decir, tenemos más de 430 casos de tosferina y sí esperábamos casos de tosferina, se presentan. Lo inusual de estos casos de tosferina es de que hayan cobrado la vida de al menos 15 personas. Eso no se lo había visto. Y como respuesta, las autoridades han autorizado el uso masivo de mascarillas para niños. Es una estrategia que cada vez se va demostrando que es ineficaz. Si es cuestión de ver en nuestras propias casas que los niños se sacan la mascarilla, que mal utilizan, imagínense en la escuela, comen, se abrazan. Entonces, muy probablemente esta estrategia no está funcionando y lo que produce esto es ha generado una confusión y una alarma pública. Y esto lo que ha dado pie es a titulares y mensajes en redes sociales que sugieren una nueva pandemia, un nuevo confinamiento, la gente ya en los supermercados abarrotados, los precios de las mascarillas por las nubes. Entonces realmente enfrentamos problemas para combatir esta desinformación y la OPS ha dicho que combatir la desinformación es tan importante como detener el avance de los virus y las bacterias. Sin una comunicación clara, contextualizada, culturalmente adecuada también, incluso las mejores estrategias como la vacunación y el agua potable son las dos estrategias más importantes en la historia de la humanidad que han permitido salvar el mayor número de vidas, podrían fracasar. Ante esta incertidumbre, se ilustra esto que hablamos en el título, en el titular de esta charla, como la infodemia, ¿no? Esta incapacidad de poder controlar los mensajes porque los fake news, las noticias, la sobreabundancia de información, en unos casos cierta o no,
afecta la capacidad de respuesta sanitaria en el país. ¿Qué hacer? Como un panorama general, se necesita respuestas mucho más técnicas, articuladas entre varios sectores del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Educación. Hay también noticias de alimentos que llegan en precarias situación, en precario estado a las escuelas de falta de refrigeración, ¿no? Hay videos que circulan de profesores en redes sociales sobre las condiciones de estos alimentos que también producen enfermedad y podrían causar muerte. Es decir, tenemos 46 personas hospitalizadas y tenemos 8 diagnósticos de leptospirosis. Entonces, el resto, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué están enfermando ahí? Estrategias de fortalecimiento de la atención primaria en salud, o también desde en zonas rurales, priorizando los recursos, intensificar la cobertura de vacunación a nivel nacional con campañas específicas, consolidar redes comunitarias de vigilancia en salud, liderazgos locales, saberes ancestrales. Es decir, a una comunidad no se va sin el conocimiento de los saberes ancestrales, porque puede pasar lo que ya ha pasado. Hay universidades ecuatorianas que están vetadas de entrar a comunidades indígenas por el abuso que se hizo durante el COVID. Mejorar Eh, la... Quisiera interrumpir un momentito, perdón, porque usted dijo que tenía una presentación, ¿cierto? Y Sí, no la pero no es de estamos... lo que estoy hablando. Ah, entonces no la va a presentar. Ok. No, sí la voy a presentar, pero no es de lo que estoy hablando. Ah, perdón, perdón, entonces. Pensé que nos habíamos olvidado de la presentación. Ok, No. adelante. Como cuarto punto, tenemos una comunicación del riesgo efectiva, lo que les hablaba, evitar el alarmismo mediático, promover mensajes claros, confiables, adaptados a los conceptos y a la cultura de las diferentes poblaciones, ¿no? Y luego, más allá de los brotes, estoy dando un panorama general. El Ecuador tiene la obligación de utilizar esta información para transformar. Necesitamos una transformación integral de la salud. Esta es una oportunidad histórica para visualizar, que el Ecuador visualice lo que pasa cuando los programas de vacunación fallan. No solo enfocarnos en temas de hospitales, no solamente enfocarnos en temas de medicamentos, porque parecería que tenemos una hospitalomanía y estamos en un conformismo por la hipermedicalización que todos tenemos, es decir, es de las 10 pastillas que nos tomamos al día, pero no hacemos absolutamente nada por mejorar nuestra vida cotidiana, por mejorar el saneamiento, el agua potable, el acceso equitativo a servicios, el tema de la educación en salud. Es decir, el país no enfrenta solamente estos tres brotes, sino enfrenta también pobreza, marginalidad, problemas de movilidad humana, minería ilegal, desnutrición crónica infantil y, por supuesto, también debe luchar contra el miedo, la fragmentación social, la desinformación que tiene al país, a este país a oscuras, y no por falta de energía, sino por falta de acciones colectivas a corto, mediano y largo plazo. El Ecuador debe responder con solidaridad, ciencia, sensibilidad social, porque como estamos viendo, el dolor de las familias es infame, la indiferencia también de muchos sectores de nosotros mismos, quizá al no tener toda la información, es totalmente lamentable. La presentación, esto como un panorama general. Solamente me demoro 5 minutos pasándoles unos datos de fiebre amarilla, que es lo que me faltaba. Miren, los casos del 2023 están pintados en amarillo, los casos del 2024 están pintados en naranja y los del 2025 están pintados en rojo. Vemos un crecimiento importante en los casos a nivel regional, ¿no? Que se ubican en Colombia, en Brasil y en Perú la mayoría de casos. Tenemos que, si ustedes se fijan, el comportamiento de las muertes y de los casos es similar, es decir, tenemos, perdón, tenemos
prácticamente sigue la misma curva, tanto los casos que están acá como las muertes. Es una infección muy, muy mortal, muy letal. Aquí están los casos. En Brasil hay 114 casos con 47 defunciones. Acá está el porcentaje de letalidad. En Ecuador este porcentaje cambió, ahora hay 5 fallecidos. Entonces estamos por el 83% de letalidad. Miren, Bolivia, Perú, todos tienen casos, pero con una letalidad diferente, ¿no? Puede ser un subregistro de casos también. Aquí están los casos que se han presentado en el país. La situación puede ser por una vacunación subóptima. Acá el Ministerio de Salud nos ha dicho que está por encima del 95%. Probablemente si fuese así no tendríamos casos que lamentar. Probablemente la cobertura esté menor. Las estrategias, les he dicho, identificar a los casos sospechosos, activar casos febriles de zonas donde se reportaron casos, decir que haya más acceso, más médicos, más equipos de diagnóstico y hacer una vigilancia activa. Vacunación, ahora se está haciendo una vacunación hasta los 7 años en el caso de tosferina y en personas de alto riesgo en el caso de fiebre amarilla o que van a viajar fuera del país, y también se está exigiendo el carnet de vacunación acá en el país. Los síntomas: fiebre, dolor muscular, dolores de cabeza, náusea y vómito, y especialmente las escleras, los ojos amarillos y la piel amarilla sería un signo ya de gravedad. Hasta ahí la presentación y los aspectos generales de estas 3 infecciones: leptospira y tosferina, que son bacterias, y fiebre amarilla, que es un virus que se transmite por un mosquito. Si tienen preguntas, pues estamos a las órdenes. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y llevaré la moderación desde Alemania. Hoy estamos con el médico Daniel Simancas y damos inicio a una ronda de preguntas, recordándoles que el tema del conversatorio es sindemia en Ecuador, tosferina, fiebre amarilla y leptospirosis. Estimado Daniel Simancas, muchísimas gracias por la ponencia, por toda la información. Realmente estamos, por supuesto, consternados desde acá viendo lo que está sucediendo. En nuestro país hoy no hablamos solamente de 3 enfermedades, ¿no? Hablamos de una sindemia que nos revela unas heridas profundas, muy profundas en nuestro sistema de salud. No solo en el sistema de salud, sino también en las políticas públicas y en la forma en que protegemos, o yo diría más bien, descuidamos a nuestros compatriotas, descuidamos la vida, ¿no? Ahí en esos territorios vulnerables, especialmente en la Amazonía, ¿sí? Y yo diría que realmente esta noche no solo hacemos aquí un análisis de lo que pasa en Ecuador, sino que es un llamado urgente a una acción colectiva, ¿sí? Eh, una acción colectiva estructurada y que sea sostenible, ¿sí? Am, yo me pregunto primeramente si se trata de un problema de vigilancia estatal o es de gobernanza o de justicia social el problema. ¿De qué se trata? Bueno, realmente los que hemos estado en territorio, pues podemos dar fe de las condiciones, eh, incluso se podría decir hasta inhumanas, que viven estos niños y estas personas que están en la zona rural de nuestra Amazonía, ¿no? Solamente al comentarles que sin agua potable y sin acceso a servicios de salud, pues la mortalidad aumenta dramáticamente. Tenemos el reporte también de 15 fallecidos hace 2 años por leptospirosis también, es decir, no es la primera vez que pasa. Entonces, cuando yo les hacía la introducción de que este debe ser un llamado de atención, o sea, debemos realmente preocuparnos de estas zonas, yo me gustaría mostrarles una carta. No hay tiempo y no tengo la autorización, pero una carta de los médicos de Taisha, que nos ruegan que por favor equipemos sus dispensarios de salud porque no tienen con qué trabajar. Entonces, son zonas olvidadas, ¿no? Yo creo que esta palabra cala mucho en el sentido de todos nosotros. Son zonas olvidadas donde el acceso es muy difícil, hay que tomar una avioneta
hay que estar muchas horas en la canoa, muchas horas por vía terrestre. Nosotros estamos, la Universidad de UTE, con algunos proyectos ahí para tratar de diagnosticar y eliminar el tracoma, que es otra infección ocular que produce la ceguera de los pacientes. Entonces tenemos financiamiento internacional, pero con los pocos fondos que nos dan no se puede cambiar la realidad. Por eso yo les comentaba al inicio que estas son estrategias a corto para tratar de reaccionar a lo que está pasando, a mediano plazo para poder prevenir y planificar que no existan nuevamente estos casos, estas muertes, poder evacuar rápidamente a los pacientes y a largo plazo una transformación social. Es decir, vemos indefensos a estas familias, vemos con falta de recursos, vemos que el alimento para el desayuno escolar les llega en malas condiciones, que eso debe haber responsables, porque estamos hablando de que si se demuestra que esta es la causa, se podría hablar de una negligencia terrible que ha conllevado la hospitalización de 46 personas y el fallecimiento de 8 niños. El que estén jugando las inundaciones agravados es un problema también de cambio climático, pero definitivamente los determinantes sociales, los estilos de vida, la calidad del agua, la vacunación, son las estrategias que nos pueden llevar al desarrollo del país, pero que también estos reportes, estos brotes que estamos teniendo, pues marquen un antes y un después para nuestra lucha contra los antivacunas, ¿no? Contra los fake news, es decir, si no vacunas a tu niño puede morir, puede ser uno de esos 15 niños en el caso de tosferina, uno de esos 8 niños en el caso de leptospirosis, aunque la leptospirosis no tiene una vacunación, y el caso de fiebre amarilla, si no haces lo que debes de hacer, pues tienes las consecuencias que tienen. Parece que no estamos aprovechando, es decir, siempre nuestros gobiernos, yo no pertenezco a ningún partido político, siempre nuestros gobiernos eh, miran los errores como un problema político, y los errores se deben mirar como evidencia para transformar, para cambiar, para remediar, para corregir. Pero si no denunciamos los errores, si no utilizamos estos errores para cambiar la realidad, pues vamos a seguir cayendo en estos mismos errores. Y si la gente no, la gente va rotando, la gente del Ministerio de Salud, hay mucha rotación de personal, no entiende lo que ya ha pasado, pues puede asombrarse, imagínense, en 2 años, hace 2 años tuvimos 15 muertes de niños, no 8, tuvimos 15 muertes de niños hace 2 años, en 2023. Y ahora tenemos 8, y de hace 2 años acá no han podido dar agua potable a esta población. Yo no sé si no exista la posibilidad. Tengo entendido que cuesta $20,000 un purificador del agua para una población de más o menos unas 1,000 personas. Incluso los influencers, los artistas, los famosos colocan no sé si esto sea imposible, ¿no? No sé si haya esta fragmentación que digo social para impedir que fundaciones, para impedir que la parte privada también colabore, ayudando a estas familias a tener agua potable, saneamiento, manejo de excretas, manejo de basura, eliminación de roedores, eliminación de mosquitos, o sea, darles condiciones dignas para que ellos puedan desarrollarse, y más que nada llevarles un desayuno decente y que no estén en malas condiciones. Cambio. Sí, te referías a los antivacunas, ¿sí? Dada la relevancia de la vacunación para una prevención de enfermedades como la tosferina en este caso, ¿sí? O la fiebre amarilla. ¿Qué estrategias de política pública serían más efectivas, digamos así, para combatir la desinformación en primer lugar, ¿no? Porque también hablabas del acceso. Yo creo que el acceso no solamente es al territorio, sino también directamente a la información, ¿no? De ahí mi pregunta, o sea, ¿qué estrategias de política pública serían efectivas, ¿no? Para combatir esta desinformación y mejorar las tasas de vacunación, sobre todo. Y así pues también restablecer la confianza en la ciudadanía, ¿no? En los programas de inmunización que se ofrecen, si es que se ofrecen.
Bueno, ese es un problema grave, sobre texto de la libertad de expresión. Cada uno puede decir lo que quiere sin ninguna responsabilidad. Em, y eso afecta muchísimo las estrategias de salud pública. Ahora, hay una deuda eterna de los ministerios de salud, no de hoy ni del anterior gobierno, sino de siempre de una comunicación efectiva del riesgo. Es decir, en la pandemia fuimos testigos que de lo que más oíamos quizá en los medios de comunicación no eran a médicos epidemiólogos, eran a influencers dando recomendaciones sobre vacunas, sobre el dióxido de cloro, sobre que no se pongan la vacuna, que ya no hace falta el refuerzo, que esto es un engaño del gobierno de China, esto es un invento. Empezaron a rociar los vehículos, es decir, hubo una desinformación brutal. Y claro, el gobierno debe meter recursos para cambiar la opinión pública y eso es dinero. O sea, usted no consigue cambiar la percepción. Ustedes son expertos en medios de comunicación, saben que se requiere recursos para poner en el top of mind de la gente, por ejemplo, las vacunas. Entonces, si hay influencers que son antivacunas, pues los influencers van a estar pegados ahí a la opinión pública. Entonces, estrategias, nombrar líderes de opinión, contratar medios de comunicación todo el tiempo, hacer campañas de vacunación y también comunicar cuando hay eventos adversos relacionados a las vacunas. Es decir, no hay por qué ocultar, las vacunas tienen sus riesgos, pero el beneficio de la vacuna supera por creces el posible riesgo de una afectación por un tema de las vacunas, ¿no? Entonces, como estrategias, formar líderes de opinión, que el gobierno salga a dar la cara de lo que está pasando, que haya una información clara, que no cualquier persona pueda interpretar curvas epidemiológicas, que sea gente técnica, que se apoyen en organismos oficiales no gubernamentales como la OPS, la OMS, que digan a la población que rompan estas cadenas de WhatsApp, de Facebook, mal informando a la población y que en realidad sean campañas educocomunicacionales fuertes y para eso se necesita destinar mucho dinero y es lo que menos vemos, ¿no? Es decir, la comunicación deficiente del Ministerio de Salud es evidente. Es decir, no hay actualización de los datos, por ejemplo, en tiempo real. Entonces, a nosotros los que no trabajamos en el gobierno ni en la institución pública, se nos hace bastante difícil poder ver la realidad de lo que está pasando en el país porque hay ausencia de datos. Y si hay ausencia de datos, hay mala información. Y si hay mala información, pues hay engaño. Hay esta gente sabida que empieza a hacer negocio de las crisis y es lo que hemos vivido en la pandemia y ahora también lo estamos viviendo. Así es, son diversos mecanismos, ¿no?, institucionales que se necesitarían, tendrían que ser activados, claro. Tenemos desde Hamburgo una pregunta, Marta Armijos, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor Simancas, por estar con nosotros y por esta magnífica presentación que nos ha hecho. Yo tengo dos inquietudes. La una, bueno, usted ya nos ha hablado de prácticamente en forma integral de lo que significa este tema, que no es solamente el problema de la enfermedad en sí, sino el componente sociológico, económico, político, etcétera. Y nos ha hablado también del tema comunicacional y de la mala información. Yo escuchaba, incluso en uno de los chats en que estoy, bueno, la culpa es de que ya no tenemos vacunas, porque supuestamente el Izquieta Pérez, el instituto, desapareció y era el que producía las vacunas. Y que porque no hay no hay ese instituto, que es por eso que hay el problema. Eso es prácticamente lo que rueda en estas cadenas de WhatsApp y la gente dice, ajá, allí está el problema. Ahora, ¿cuán
ese instituto sabemos que está dividido en dos, que es el INSPI y el AXA, pero ¿cuál es el trabajo realmente que ahora está desempeñando el INSPI? Hay el tema de la prevención, del análisis, de la investigación para prevenir las diferentes enfermedades y prácticamente informar al gobierno de lo que está ocurriendo y cuál es el papel que tiene el AXA. Esa es, por un lado, una pregunta. Y la otra es, a mí me preocupa mucho también el tema de los que también son muy vulnerables, el tema de los PPLs, donde hay un brote tremendo de tuberculosis. Y entonces yo me pregunto hasta qué punto eso se queda solamente en la cárcel o también con la visita de los parientes, de los familiares. También hay un peligro de que esto, que prácticamente ya debería estar erradicado, se convierta en un serio problema. Muchas gracias. Bueno, contestando la primera pregunta, es parcialmente cierto, yo diría más falso que cierto. El Instituto Izquieta Pérez producía suero antiofídico y intentó hacer una vacuna que no terminó de salir. Ese es mi conocimiento porque fue hace mucho, mucho tiempo. Pues luego los países empezaron a darse cuenta que no era un buen negocio que cada país produzca vacunas, sino que haya una compra regional de vacunas. Entonces, a través de la OPS se hacen compras regionales y así resulta más costo efectivo que la producción en sí de vacunas. Ahora, ¿por qué digo parcialmente es cierto? Porque, es decir, en resumen, no es culpa de la Izquieta Pérez, no es culpa de haber cerrado la Izquieta Pérez. Ahora, tampoco es que no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque en la pandemia del COVID nos enseñó que si no tenemos soberanía del conocimiento, no vamos a ser un país desarrollado. Si no producimos nuestros propios recursos, nos vamos a poner siempre en una lista larga de espera para recibir vacunas, lo que sobre, para recibir insumos o medicamentos, lo que sobre, y cuando se haya consumido en los países que lo producen, hayan cubierto la demanda interna, ahí es cuando sacan, por eso a nosotros la vacuna nos llegó un año después casi, y después se dio todos estos temas de corrupciones, de vacunas VIP y todo. Pero sí, debemos pensar en investigación, eso sí, el Instituto de Salud Pública produce muy poca investigación, tiene muy poco presupuesto, cada vez tiene menos presupuesto. Y esta empresa que falló, había muchos temas, incluso señales de corrupción, esta empresa pública de fabricación de fármacos, es una buena idea, es una buena idea que tuvo un mal fin, pero sí, si el Ecuador no empieza a utilizar su conocimiento para empoderarse y producir fármacos dentro del país, el rato que venga otra crisis, vamos a estar totalmente expuestos una vez más, necesitando de otros países para poder aliviar las dolencias de nuestros ciudadanos. Así que por eso decía parcialmente, decir que si es que estuviese aquí la Izquieta Pérez, habría mejorado las coberturas de vacunación es una falta de entendimiento de la parte técnica, ¿no? Es decir, no es que ha habido falta de vacunas, sino es que la situación de pandemia te obligó a quedarte en casa. Y la gente con todo el tema de antivacunas del COVID, pues se quedó muy hermética, muy con este tema de que las vacunas del COVID mataban, producían cáncer. Y entonces eso están extrapolando, pero una vez más es una falta de comisión política para una comunicación efectiva del beneficio de las vacunas. Em, entonces, sí, no es que si estuviese Izquieta Pérez nos hubiese ido mejor.
No es cierto eso, ¿no? Sí. Brasil, Colombia producen vacunas, México, Estados Unidos, toda Europa producen vacunas y estamos totalmente abastecidos. El problema es de una conciencia social. Ahora, en fiebre amarilla sí está escaseando la vacuna hoy, se está fraccionando las dosis, eso no se ha dicho al pueblo. Se está partiendo la vacuna, no es una vacuna completa. Entonces, pero tampoco es que, no sé, hubiésemos puesto a trabajar al INSPI para hacer más vacunas. Quizá el INSPI no estaría haciendo vacuna de fiebre amarilla en estos momentos y no fuese costo efectiva, no sé si me hago entender. Si la producción en masa de vacunas hace que las vacunas sean muy poco costosas, pero si un país produce sus propias vacunas va a ser demasiado caro. Pero como les decía, debemos estar preparados para fabricar vacuna y reaccionar ante otra crisis sanitaria. La respuesta es sí. Debemos fortalecer nuestro Instituto de Salud Pública y de Investigación. Aquí en Ecuador, las instituciones públicas no hacen investigación. Si nos comparamos con Argentina, Brasil, Chile, las instituciones públicas generan investigación, más que las universidades, incluso en el caso de Argentina. Pero en el caso de Ecuador, la mayoría que investiga son de universidades públicas y privadas con muy poco financiamiento y enfocada en artículos científicos que muchas veces están alejados de la realidad nacional. A las multifarmacéuticas no les interesa estas enfermedades, porque es de enfermedades de los pobres. ¿Qué les va a interesar si nadie puede pagar o los estados quieren pagar el mínimo? Pues por eso es que son enfermedades de la pobreza, por eso es que hablamos de una sindemia, por eso es que mata a los desnutridos, por eso es que mata a los no vacunados, porque estamos en un país en vías de desarrollo que no termina de entender que el conocimiento es fuente de soberanía y la soberanía es fuente de desarrollo. Tenemos mucho que aprender todavía. Perdón, ¿y el tema de la tuberculosis? Me preguntabas del tema de tuberculosis, otro brote que hubo en las cárceles del país. Yo había manifestado en su momento que se debía declarar en emergencia al sistema, en emergencia sanitaria al sistema penitenciario. Tuvimos cerca de 500 casos en los primeros 4 meses. Y ahí el problema es, tenemos fármacos para tratar, para controlar, pero los pabellones siguen todavía confiscados por los grandes líderes del narcotráfico, ¿no? Entonces, para que un paciente de un pabellón pueda recibir el tratamiento, debe pasar por 2 o 3 pabellones y eso le puede costar la vida. Muchos de estos líderes de los pabellones venden medicinas, o sea, no, a pesar de que el tratamiento es gratuito a través del Ministerio de Salud, el rato que usted entrega, usted no puede entregar al paciente el tratamiento, debe entregarle a la persona que está a cargo del pabellón, que no son los policías, que no son los guías penitenciarios, y eso impide que el paciente reciba tratamiento, a no ser que su familia pase dinero para que él pueda recibir el tratamiento. No pueden salir las personas de la cárcel por problemas, una vez más, de conflicto entre PPLs, no pueden salir a recibir atención médica. Entonces, este tema de que tenemos controladas las cárceles es un tema, entre comillas, muy por encima, muy superficial, y el entendimiento de esta transmisión de la tuberculosis, por supuesto que sale de los linderos de las cárceles y afecta a las familias de los visitantes, porque son pacientes no tratados, pacientes infecciosos con infección activa, y esto a la larga lo que producirá es que Ecuador vuelva a ser estar en la cola de los países que no ha logrado luchar contra la tuberculosis, ya que al 2030 la mayoría de países del mundo han decidido erradicar la tuberculosis. Entonces estamos a menos de 5 años de que el mundo declare el fin de la tuberculosis y nosotros estamos con brotes en todas las cárceles del país. Entonces, seguimos siendo una vergüenza internacional en ese aspecto y alguien tiene que decir las cosas y creo que es importante poner las cartas sobre la mesa. Muchas gracias.
Me gustaría también invitar a los presentes, a la audiencia presente aquí en Zoom, si quieren hacer una pregunta, por favor, alcen su manito para darles la palabra, ¿sí? Tenemos ahora una pregunta desde Italia. María Calle, por favor, tu micrófono. Muy buenas noches y gracias nuevamente por estar en nuestro espacio. Y quería corregirme y pedir disculpas porque UTE está por Universidad Tecnológica Equinoccial y les pido mil disculpas. Ya Ya no se corregí. llama así, es solo Universidad UTE. Va, justo. Ya no Ok. tiene siglas, es Universidad UTE. Ok, perfecto. Mire, yo estuve en Ecuador 6 meses y antes de ir a Ecuador me preparé con las vacunas, propio por el motivo de que acá después de que superas ya los 20 años de estar residentes en el exterior y no tener mucho contacto con el país de proveniencia, eh, te tienen que también reactivar las viejas vacunas que te habían puesto desde muy pequeños porque propio para evitar que suceda, sucedan estos casos y prevenir que no desborde la situación. Y mucho de esto, cuando yo lo hablaba, me parecía y me sentía como un poquito extraña al hablar con personas y decir, saben que después de 10 años habría que renovar las vacunas. Y digamos, aunque el discurso de praxis de cómo hay que llevar las vacunaciones y de cómo hay que llevar esta parte en Ecuador, y aquí hago mi pregunta de pequeña ingenua, seguramente, ¿se ha hablado alguna vez en el tema o siempre todavía vivimos sobre el hecho de que hagamos una campaña y regresamos, creo, a esa situación donde llevamos el médico con su maletita a vacunar de casa en casa, si es que se regresará, creo, a eso seguramente? Y otra pregunta bien bastante importante es, se habló que se acabó la pandemia, pero un ejemplo claro y redondo de la pandemia que muy pocas personas han hablado y que es aunque una consecuencia del nuevo rebote de la pandemia, este COVID, ¿qué ha hecho a la salud, al ser humano, para necesitar de nuevo ser vacunado? Es muy complejo lo que estoy preguntando, pero a veces eh, esta parte no la ignoramos. Fue algo feo, se cerró y nunca más habló. Y en vez es algo que en salud pública se necesita. Y para nosotros los extranjeros, ya que estamos acá afuera, porque ya muchos de los residentes migrantes superan los 20 años, ¿cómo tenemos que prepararnos para regresar a Ecuador en el caso queramos regresar? Bueno, voy a tratar de responder. Si no lo hago, pues me repreguntas. Sí, o sea, lo ideal es de que el médico, si el paciente no llega al dispensario, tenga que salir. O sea, eso está estipulado en todos los manuales de epidemiología y salud pública. Las visitas domiciliarias son muy importantes y ahí hay que aprovechar y vacunar. Em, los refuerzos, antes se creía que se necesitaba un refuerzo cada 10 años de fiebre amarilla. Ya se demostró que no, con una sola dosis suficiente para controlar esta infección. Y los refuerzos solo en casos específicos donde haya mucho contacto en zonas selváticas o se trabaja en el oriente, quizá un refuerzo no haría mal. En el caso en el caso de tosferina, sí se requieren refuerzos. Se vacuna a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, al 1 año, a los 18 meses y luego a los 5 años. Ahora se ha extendido hasta los 7 años la vacunación por el tema de falta de cobertura. Y sí, si es necesario, habrá que hacer campañas nuevamente para aumentar estas coberturas de vacunación. Es decir, nunca debieron parar de visitar a los hogares, más bien dicho. Y eso sí se perdió, o sea, se esperó mucho que la gente acuda
por su cuenta a los dispensarios y se debe encontrar otras estrategias como acudir a las ferias de ganado, a las ferias de tratar de anclar estas estrategias de salud. Porque, por ejemplo, muchas personas de la ruralidad vacunan al ganado, pero no vacunan a los niños. Entonces se utiliza estas ferias para, como estrategia de salud pública. Respecto a la segunda pregunta, el COVID nos ha dejado unas secuelas irreparables, tanto en la parte física, emocional, en el aprendizaje de nuestros niños y también nos ha llegado para quedarse. Es decir, probablemente la pandemia no está declarada como finalizada. Seguimos en pandemia, pero quizá el comportamiento epidemiológico es de una enfermedad que se está haciendo estacional, o sea, va a compartir espacio con otras infecciones respiratorias de invierno y tenemos que vacunarnos porque si no nos vacunamos del COVID, pues esta es una enfermedad que te puede hospitalizar y te puede matar. En una investigación que nosotros hicimos, todas las vacunas para los resfriados no te previenen los resfriados, pero te evitan la hospitalización y la muerte. Entonces, que vamos a resfriarnos, pero ¿en qué condiciones? En las mejores condiciones posibles tenemos que esperar el invierno. ¿Cuáles son las mejores condiciones posibles? Pues vacunados y teniendo un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, alimentándonos bien, durmiendo bien, tratando de no tener niveles de estrés altos, controlar el tema del trabajo, del estrés, de lo que nos pasa en nuestra vida personal también. Eso son lo que mejor ha demostrado aumentar el sistema inmunológico. No hay aquí pastillas para nada. Imagínense si hubiese ganado el premio Nobel y la OMS hubiese comprado millones de pastillas de vitaminas para que la gente esté inmunológicamente estable. Es decir, los fármacos estos son un engaño y lo digo rotundamente. En vez de gastarse en vitaminas, pues cómprese una caminadora que más beneficio le va a hacer. Entonces tratamos de mandar vitaminas de todos los países posibles, de la mejor calidad, del mayor precio, y la gente sigue comiendo con aceites saturados, ¿no? Sigue comiendo, no come verduras, no come frutas, no tiene una dieta equilibrada y tampoco hace ejercicio. Entonces, ¿qué vitamina le va a servir si no sale ni siquiera a caminar? Si tiene riesgo de diabetes y sigue comiendo dulce, si tiene riesgo de hipertensión y sigue teniendo el salero en la mesa, si no toma mucha agua, si no duerme bien, pasa viendo las series hasta muy altas horas de la noche, cuando una persona debería dormir al menos unas 7, 8 horas al día. Y si tiene problemas para dormir, pues tiene que acercarse al médico a hacer una higiene del sueño. Es decir, prescripción de actividad física, prescripción de nutricional, higiene del sueño y medicina del trabajo, salud mental, pues es lo que nos va a liberar de la mayoría de enfermedades. Entonces, no pensar que cuando hablamos de salud hablamos de hospitales y de pastillas. Cuando hablamos de salud hablamos de prevención, de comunicación, de cambiar estilos de vida para poder mejorar la realidad. Si no lo hacemos, no vamos a cambiar. Con pastillas, lo único que hacemos es incrementar las ganancias de un mercado marquetero farmacéutico que lo que ha hecho es intoxicarnos aún más con sus medicamentos. Absolutamente, sí. Hablar de salud es hablar de costumbres, ¿no? Costumbres alimenticias, costumbres en general, es verdad, somos bastante sedentarios en Ecuador, hablando en general, ¿no? Ahí habría que hacer mucho también en las escuelas, en los colegios, es educación al fin, ¿no? Educación en términos de sanidad, sí. Tenemos desde Estocolmo también una pregunta, Edmundo, por favor, tu micrófono. Gracias, Daniel, por su ponencia. La verdad es que estaba pensando también de que ese problema lo tenemos acá, en la parte de la información, digamos, en general, digamos. Países desarrollados que se encuentra bastante desinformación y estas empresas que venden medicina,
cubren todo el mercado, digamos, de la información, casi todo el mercado de la información por vender sus medicinas. En el caso ecuatoriano vemos, digamos, que no hay esas estructuras, digamos, o si la hay, son bien pobres. La información, parece que tenemos un problema de información generalizada. Aparte, digamos, existe la corrupción, existe los partidos, digamos, de que no informan, no están interesados tampoco. ¿Qué salida se le puede dar, digamos, en el caso, bueno, no latinoamericano, ecuatoriano en este caso? Hay instituciones, digamos, que pueden llevar estas demandas, digamos, de las poblaciones, tanto en información, en este caso, como usted señalaba, las aguas hervidas, que es donde los niños se bañan, y no pasa nada. No sé, digamos, si hay instituciones que lleven esa voz, digamos, al gobierno, al parlamento, a la asamblea, digamos, para discusiones, digamos, más, un poco más profundas, porque como usted nos los pinta en este momento, el pueblo ecuatoriano, eh, la, más que nada los pobres ecuatorianos estamos completamente desarmados, no tenemos nadie que nos defienda. Bueno, sí, la verdad el panorama no es bueno, no aspiramos a que cambie de la noche a la mañana. Em, Tampoco quiero dejar como en la nube que no necesitamos medicamentos, sí los necesitamos. Me permito aclarar este tema. Si usted tiene que tomar una pastilla para la diabetes, para la presión arterial, para el daño del riñón, pues tiene que hacerlo. Lo que estamos hablando es todo el marqueteo de polipíldoras, de brebajes, de hidratantes, que realmente no demuestran su efectividad a través de ensayos clínicos, ¿no? El panorama de una proyección social de las estrategias de salud no es bueno. Hemos llevado a nosotros, les soy sincero, no nos va bien. Cuando hacemos estos reclamos públicos hay mucha contención, mucha represión, represalias. En la pandemia nos atacaron, nos cuestionaron. Ustedes saben perfectamente cómo actúan los gobiernos para tratar de callar a los científicos que quieren exponer algunas verdades. Entonces, no es un tema fácil hablar, es un tema crítico a nivel familiar también, porque es más fácil ir con la corriente que en contra de la corriente. Y también las multifarmacéuticas, ustedes han visto en series y en películas que tienen sus herramientas para amedrentar también a los científicos que ponen la... Es decir, no hay ningún estudio científico avalado que demuestre que una vitamina previene algo. No existe. No existe un estudio. No hay. Entonces, existen vitaminas para tratar enfermedades específicas, por supuesto. Hay déficit de vitamina D, hay déficit de vitamina A, por ejemplo, pero eso se debe demostrar a través de un médico, es una prescripción de un fármaco. Pero no es que yo pues me tomo vitamina de la A a la Z y mañana no me da ninguna enfermedad. La vitamina C no previene el resfrío, nunca lo ha hecho. Entonces, acercarnos a la autoridad, nos hemos acercado, hemos mandado a gente nuestra a trabajar allá, pero realmente el sistema eh, ecuatoriano, por poner el ejemplo más cercano, debe pasar en muchos países, te pone una camisa de fuerza para tratar de cambiar las realidades, para tú hacer una compra pública para ser alcantarillado. ¿Cuántos años tiene que pasar? ¿Cómo llevo la maquinaria? ¿Quién lleva? O sea, es más fácil no hacer nada que cambiar la realidad de esta gente. Y luego está el tema de la empresa privada, también que hay fobia a las organizaciones no gubernamentales, porque es cierto que se convirtieron en algún momento en un negocio, pero son las que tienen dinero. O sea, si no nos valemos también, no hablemos de caridad, pero sí de un convenio serio para trabajo conjunto con algunas fundaciones
podría resultar beneficioso para el país dada la situación crítica económica que viven, ¿no? Y a esto es lo que iba. Imagínense que en los últimos 20 años no hemos modificado $2 del gasto de bolsillo de los ecuatorianos. Entonces, la mortalidad materna, que no disminuye, la mortalidad infantil, que no disminuye, las coberturas de vacunación bajas, y el gasto de bolsillo, que es de cada $100, los ecuatorianos gastan entre 46 y 48 dólares de su bolsillo. Es altísimo, uno de los más altos de la región. Y a pesar de que la Constitución dice que somos un país de derechos, donde la salud es gratuita, universal y de calidad. Entonces debemos traspasar estas barreras de los dogmas, de las escrituras, de lo que está postulado y pasar a la acción. Para eso se necesita voluntad política. Pero si estamos en un país repleto de criminalidad, de injusticia, con los jueces vendidos, con las cárceles repletas de enfermedades, entonces es un escenario, si uno se lo quiere ver, espeluznante. Alguien tiene que decir eso, porque la mayoría lo que habla es de lo bueno que está. Tenemos cosas buenas, tenemos gente buena, tenemos gente trabajadora. Por supuesto que tenemos esperanza desde la salud pública que cambien las realidades, pero sí estamos en un escenario crítico y lo que se nos viene, si no ponemos en marcha, si no rehabilitamos estrategias, si no hacemos que la salud sea ejes transversales de la política pública, pero vamos a tener serios problemas. ¿Por qué un ministro de salud no se entrena como un general? ¿Por qué un ministro de Educación no se entrena como un general de la policía, de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué nadie toca a la policía y a las Fuerzas Armadas cuando cambia el gobierno? Porque tienen la fuerza. Pero ¿por qué la salud y educación son los más afectados cuando cambian los gobiernos de turno? Porque cambian las políticas, porque no hay políticas estatales, son políticas de gobierno. Entonces, mientras no hagamos una proyección a largo plazo y nos comprometamos todos a cambiar las realidades del país, pues estamos muy lejos de ver resultados a corto plazo y vamos a estar inmersos en el riesgo inminente de que próximas pandemias hagan del Ecuador lo que fue uno de los peores países que manejó la pandemia COVID-19, con excepción de la vacunación, que fue una vacunación exitosa, por supuesto. Bueno, en honor a tu tiempo, Daniel, ¿tendrías un mensaje final para nosotros y para nuestra audiencia? Bueno, tratar de siempre poner en la mesa los temas de salud, los determinantes sociales se debe empujar desde todos los sitios donde ustedes estén. La posibilidad de fondos externos para ayuda es importante que ustedes a través de sus embajadas lo gestionen. Tratar de visibilizar estas realidades, que hay todavía población pobre, vulnerable. No es la gente que vemos en los medios que camina, que va al fútbol, que esté en su auto, sino es más de 70% de ecuatorianos que no tienen empleo o tienen subempleo. Y de ahí gente pobre que vive con $1, con incluso menos, problemas de movilidad humana. Entonces, tratar de visualizar desde sus espacios, desde sus embajadas, desde los contactos que puedan hacer con personas externas para poder ayudar a nuestro país desde la trinchera que nos ha encaminado el destino. Así que desde la educación nosotros estamos tratando de generar evidencia científica. Ustedes desde el sitio donde estén deben ejercer presión a las autoridades para visibilizar esto que ha pasado y que no quede en impunidad y que se hagan transformaciones realmente sociales que permitan no volver a repetir estos eventos. Muchas gracias a ustedes por escucharme y siempre será un placer compartir con ustedes. Agradecemos a nuestro invitado, el doctor Daniel Simancas, por compartir su tiempo y sus perspectivas. Enlace Latinoamericano-Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos y ecuatorianas migrantes y colaboradores de Ecuador y de Europa. Queremos construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, políticos y sociales de una manera participativa y consensuada. Agradecemos también el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y
por supuesto, a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a formar parte de nuestra familia. Hasta la próxima. Muchas gracias.